de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, todos los días reflexionamos sobre nuestra catequesis, algo lindo que la palabra de Dios nos trae y que Jesucito nos quiere enseñar. Vamos a estar atentos, queridos chicos, queridos niños, atentos hoy a la enseñanza de Jesús. Vanessa, ¿cuál es el tema que nosotros hoy queremos compartir con nuestros amiguitos? El tema del día de hoy es el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. Muy bien, queridos chicos, este misterio entonces más grande de la humanidad que nosotros tenemos. Dios que se hace igual a nosotros, Dios que se hace carne, Dios que se hace hombre. Muy bien, queridos niños, pero eso nosotros tenemos que saber qué nos dice la palabra de Dios, cómo nosotros entendemos de que Dios se hace carne. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta a Timoteo. Sin lugar a dudas es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo, y fue elevado y glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, alabamos siempre al Señor después de haber escuchado su palabra que nos invita siempre a conocer más, a interiorizar, a saber súper bien lo que Dios nos va hablando a través de la Biblia. Nosotros, queridos niños, volvemos enseguida con nuestro programa y estén atentos. Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Inocente, a pesar de ello, lo humilla y lo viste como un rey con una túnica roja antes de volvérselo a mandar a Pilato. No pronuncia contra él ninguna condena. ¿Quién es este hombre? Yo le conozco. Es Judas Iscariote, uno de los discípulos del Nazareno. Dicen que es él quien le ha traicionado. Se ha ahorcado.
habéis presentado a este hombre como alborotador del pueblo. Yo le he interrogado y no le encuentro culpable de lo que le acusáis. Le he mandado ante Herodes, pero tampoco Herodes le encuentra culpable. Y me lo devuelve a mí. Mi decisión es que este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Por supuesto que le castigaré, pero luego le dejaré libre. No puede ser. No. No es para eso que te hemos traído al Nazareno. No ha sido para eso. Nosotros le hemos juzgado de sus crímenes y ya le hemos condenado. La amargura crece en ellos. La gente de Jerusalén ama a Jesús. Toda la gente que lo ha conocido, desde Galilea hasta Judea, ama a Jesús. Todos le bendicen. Le envidian. La gente ama y sigue a Jesús, mientras que ellos ni son amados ni son seguidos. Fijaos, es Barrabás. Es Barrabás. Este es Barrabás. Tomó parte en una revuelta y cometió un homicidio. Ya conocéis a Barrabás. Con ocasión de las fiestas de la Pascua, es costumbre que el procurador romano libere a un preso. Hoy lo sabréis. Sumo sacerdote Caifás. Apelo a vuestro sentido de la justicia. ¿A quién queréis que libere esta Pascua? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pilato sabe que le han traído a Jesús porque le odian, pero no quiere llevarles la contraria. ¿Y qué queréis que haga entonces con Jesús llamado el Mesías? ¡Crucifícale! No soy responsable de la sangre de este hombre. Yo me lavo las manos. Le llevan al Gólgota. Van a matarle. Tú. ¿Ah? Coge este travesaño. ¿No me has oído? ¿Estás sordo? Tú que has salvado a otros, sálvate ahora a ti mismo. Es la túnica del Nazareno. Quien saque el número más alto se la queda. De acuerdo. Se ha cumplido la profecía de las Escrituras. Está escrito, se repartirán mis vestidos y luego echarán a suertes mi túnica. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿No eres tú el Cristo? ¿No eres el Mesías? Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Cállate. ¿Acaso no temes a Dios? Nuestro suplicio es justo por todo lo que hemos hecho. Pero Él no ha hecho nada malo. Jesús
Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él ya lo dijo. Volveré con el que me ha mandado. Nos lo dijo todo, pero no le comprendimos. Quiero acercarme a él. Quiero oírle respirar. No podéis pasar. Déjala pasar. Es su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Hazle un poco de agua con vinagre. ¡Elí! ¡Elí! ¡Lama sabactani! ¿Qué está diciendo? ¿Está llamando a Elías? No, está rezando. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Tenemos que irnos. No, no le abandonaré. Nunca le abandonaré. ¿Y ahora qué sucede? Jesús de Nazaret siempre fue un hombre justo. Tú lo dijiste, y nadie tenía que temer nada de él. Dime, ¿por eso le crucificaron tus amigos? Pero yo, José, me lavé las manos de su sangre. Solo eran mis compatriotas, pero no mis amigos, ilustre Pilato. Ahora vengo a pedirte su cuerpo para enterrarle según la tradición de nuestro pueblo. ¿Está muerto? Sí, ha muerto a las 3 de la tarde. Very well. He can have the body. Go then. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande yarañe. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, estamos siguiendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy entonces tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es, Vanessa? El tema que nosotros estamos reflexionando y aprendiendo con Jesús. El tema del día de hoy es el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. Muy bien, la encarnación del Hijo de Dios. Y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos quiere enseñar Jesús a través de este misterio tan importante. ¿Qué significa encarnación? Hacerse carne, entrar en la carne, es decir, hacerse igual a nosotros. Dios que se hace igual a nosotros, queridos chicos. Escuchamos a Vanessa lo que nos va a leer en este momento. Estemos atentos para ir tomando notas, las cosas más importantes que vamos escuchando. El evangelista San Lucas probablemente recogió este texto de la propia Virgen María. Todo lo que se relata está sucediendo en la intimidad de su alma y Lucas respeta este misterio. ¿Cuáles habrán sido las reflexiones personales de la Virgen María? ¿Cómo ella lo habrá recibido? Queridos chicos, ¿se dan cuenta? Entonces aquí está el misterio de la encarnación. ¿Cómo será que la Virgencita, después de escuchar ese saludo del ángel, ¿se acuerdan, queridos niños? Cuando viene el ángel Gabriel y le anuncia que será madre, nada más y nada menos que de Dios. Dios que elige a María para ser la madre de Dios, para ser su madre, es decir, entrar en su seno y poder tomar nuestra condición humana, queridos chicos. Vamos a seguir escuchando algo más. Estén muy atentos para aprender bien y conocer bien este misterio de nuestra salvación. Vamos a explicar paso por paso cada palabra y su sentido, pues estamos ante el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. El mismo Dios se hace hombre, toma forma humana y habita en María. Así se cumplen las promesas de Dios hechas a su pueblo. Queridos niños, entonces aquí está. El misterio más grande es que Dios entra en nuestra historia. Dice que toma la forma humana, es decir, Dios mismo, ese ser espiritual existente, deja esa condición de Dios y entra en nuestra condición humana. Este es un misterio muy importante que nosotros tenemos que entender. Es el misterio de nuestra salvación. Esto significa que Dios entra y viene a nuestra humanidad. Y por eso la preguntita que hacíamos, ¿cómo será que María, nuestra madre, asumió, cómo entendió ella este misterio y esta propuesta del ángel Gabriel, cuando vino a pedirle y anunciarle y decirle que sería la madre de Dios? La Virgen María es la verdadera madre, tanto en el aspecto biológico como en el psicológico. Cristo es engendrado en su vientre, dado a luz, alimentado y cuidado, como toda criatura en total dependencia de su madre. Crece con ella, de quien aprende los primeros pasos, las primeras palabras, la forma de relacionarse con los demás, las oraciones de su pueblo.
De la mano de la Virgen María, Jesús progresaba en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí entonces el rol y el papel de la mamita, la Virgencita dice que está al lado de Jesús. Primero, que le da esa condición humana, porque Dios es engendrado en el seno de la Virgen María. Dios nace como hombre, Dios se presenta en la condición humana gracias al seno de la Virgen María. Pero después dice también en su formación psicológica, queridos chicos. ¿Por qué? Porque María no simplemente le dio a luz, le hizo nacer a Jesús y nada más, y después se desentendió de Jesús. No, ella fue su mamá, estuvo a su lado, así como le tenemos a nuestra mamá, que le enseña, que le educa, dice incluso que le va enseñando a rezar, le va enseñando todo, queridos chicos. También Jesús en su condición humana fue creciendo, dice, en sabiduría, en estatura y en santidad. Muy bien, queridos chicos, esto es importante que conozcamos. Este es el gran misterio de la encarnación de Dios. Vamos a volver nosotros enseguida y vamos a seguir reflexionando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan importante, tan especial para nosotros. Estamos leyendo de la carta, la primera de San Juan, capítulo 5, del 14 al 21. Nos escucha en lo que le pedimos. De leitmotiv, idea central. Nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que lo lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Sabemos que procedemos de Dios, mientras que el mundo entero pertenece al maligno. Queridos hermanos, y por interingo con upeangos y se ñande yagüero guatana peñande yara recobe ñande pupe. Haubea dice entonces ñande ñañeme ana yayeji cuabo ana ve ñande la pichacuera bemuera. No podemos entonces, queridos hermanos, decir que amamos al hermano si es que nosotros después no somos capaces de ayudarnos. Nos escucha en lo que le pedimos, es decir, Dios nos escucha en la medida en que nosotros verdaderamente amamos y queremos lo bueno para la comunidad. Y por eso nos dice directamente esta carta de San Juan en el capítulo 5. No omitir, upea la pecado de omisión. Ya ella ponáis peñan de rabisha, oikotemeja, ya eana inchupe, alleva, peñan de mena, bella eana, peñan de envireco, bella eana, peñan de membucuera, bella eana, ya eponana, upea oñei, ani que ya eva iguasujina, porque el amor de Dios siempre busca la corrección, ¿verdad? Hey, oingo beteiñe, quien bien te quiere te hará llorar, hey. O el que te quiere te aporrea, hey. Pero upego ñande ñantende janguantes allá esa jangua, la ñande ya puana, petape pona, ñame eana peña de la pisape, alleva. Entonces abrir el camino de la gracia, abrir el camino de Dios a los que están extraviados. Queridos hermanos, qué gran compromiso para cada uno de nosotros como iglesia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero. 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos con un tema muy importante. ¿Cuál es, Vanessa, el tema, queridos niños, que hoy tenemos que ir aprendiendo? El tema del día de hoy es el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios, el misterio más grande de la humanidad. Y sobre esto entonces, queridos chicos, vienen las preguntitas y ahora queremos saber, y estén muy atentos porque ya dijimos, Vanessa ya compartió con nosotros lo que Jesús nos quiso enseñar. Y por eso yo les hago la primera preguntita, a ver si ustedes recuerdan. ¿Qué es entonces lo que nosotros fuimos aprendiendo y lo que nosotros fuimos escuchando? ¿De dónde, atención queridos chicos, esta es la pregunta que les hago, de dónde Lucas habrá sacado toda esta narración que nosotros ahora estamos aprendiendo y escuchamos y él lo puso por escrito? ¿De dónde lo habrá sacado, queridos chicos? Lucas probablemente recogió estos textos de la experiencia de la Virgen María. Y probablemente, queridos chicos, de la misma experiencia que nuestra madre, la Virgencita, fue narrando, fue contando su propia experiencia de vida, cómo Dios la eligió, cómo Dios se encuentra con ella y sobre todo lo más importante, cómo Dios es engendrado en su seno. Y ahora vamos, y estén atentos, la segunda preguntita. ¿Qué es la encarnación, queridos chicos, del Hijo de Dios? La encarnación del Hijo de Dios es el mismo Dios que se hace hombre, toma forma humana y habita en María. Muy bien, ahí está entonces, queridos chicos, una síntesis que nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Es el mismo Dios entonces, Vanessa? ¿Qué pasa el mismo Dios? Que se hace hombre. Muy bien. ¿Y luego qué es lo que hace? ¿Toma qué cosa? Toma forma humana. Toma la forma del hombre, es decir, como nosotros. Y luego habita ¿dónde, queridos chicos? Habita en María. Habita entonces en el seno de la Virgen María. Esto es importante. El mismo Dios que se hace hombre, luego toma nuestra carne, nuestra forma humana, queridos niños, como nosotros, Jesús de Nazaret. Y luego habita entonces, es decir, es engendrado Dios mismo en el seno de la Virgen María. Y ahora vamos entonces a esta tercera preguntita. Estén muy atentos a lo que les voy a preguntar. ¿Cómo crece, queridos chicos, queridos niños, Jesús con su mamá, con la Virgen María? Jesús crece con su madre, la Virgen María, de quien aprende los primeros pasos, las primeras palabras y la forma de relacionarse con los demás. Muy bien, queridos chicos, ¿entienden? Aprende las oraciones de su pueblo, aprende cómo relacionarse, aprende cómo hablar, aprende todo entonces en este relacionamiento con su mamita, con la Virgen María. ¿Se dan cuenta que esto es importante entenderlo? Porque esto significa encarnación. Vanessa, ¿cuál es el tema entonces del día de hoy para que nosotros podamos, y ustedes también, queridos niños, saber bien qué es lo que estamos aprendiendo y lo que Jesús nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es el misterio más grande de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. Qué lindo. Y bueno, niños, vamos a hacer nuestra oración a nuestra mamita, vamos a poner nuestras manos juntas y decimos la oración que el ángel le saludó de esa manera a nuestra Madre la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.